Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenos días también para todas aquellas personas que os estéis conectando desde otras franjas horarias, que sabemos que sois muchos y muchas los que os conectáis desde el otro lado del Atlántico. Os damos la bienvenida a este webinar que hemos organizado hoy aquí en Basque Culinary Center y que hemos titulado Coctelería que transforma experiencias, creatividad, gestión y servicio al cliente. Y como veis, hoy me encuentro muy bien acompañada. Por una parte tengo a mi derecha a Patxi Troitiño, bartender donostiarra, también lleva el tema de la coctelería en Aquelarre, es propietario de Stick Bar Cocktail, ¿lo he dicho bien, Patxi? Perfectamente. Y un tema importante porque es también nuestro coordinador del curso avanzado en bartender y coctelería creativa. Muy buenas tardes, Patxi. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y a mi siguiente derecha tenemos a Gonzalo Parras. Gonzalo, con más de 25 años de experiencia como profesor, es el coordinador de todo el área de conocimiento de sala aquí en Basque Culinary Center y coordinador también del curso en dirección de sala y atención al cliente. Muchísimas gracias. Bienvenidos a los dos. Y ahora vamos a entrar en materia enseguida con nuestros dos ponentes de hoy, pero antes vamos a dar paso a un vídeo. Vamos allá. Bueno, pues hemos querido proyectar este vídeo a modo de entrada para entrar de lleno a la temática sobre la que hablaremos hoy, la coctelería. ¿Sobre qué vamos a hablar? Coctelería, gestión, sala, yo creo De que todo, ¿no, Gonzalo? Un poco de todo. Nos da tiempo, porque tenemos un ratito para charlar de todo. Sí. Y la primera que me gustaría decir, Maider, es que ese vídeo también dice que el resto del equipo del Culinary son unos cracks haciendo estas cosas, porque comunicas ahí, ¿estáis preparados? Nosotros sí. Y ya te genera una responsabilidad que dices, jolín, que lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos lanzado al público, así que ¿estáis preparados? Nosotros sí. Bueno, pues estamos todos con muchísimas ganas de aprender de Gonzalo Parras, de Patxi Troitiño, con este webinar que van a impartir hoy aquí en Basque Culinary Center. Así que os dejo pues con toda la audiencia que nos está acompañando también. Antes de que se me olvide, pues toda la gente que nos está siguiendo al otro lado de la cámara nos puede enviar sus preguntas. ¿Ah, sí? Me encanta eso a mí. Sus consultas, ¿sí? Dejaremos un espacio de tiempo a final de este webinar, pues los últimos 10 minutos para aquellas dudas que... No os cortéis, aquello que siempre habéis querido preguntar a Gonzalo Parras o a Patxi, a aprovechar. Bueno, pues ¿No? eso sería, es, ¿no? exacto. A través del apartado de preguntas y respuestas nos pueden enviar ahí. También nos podéis decir desde dónde os estáis conectando también, que esto nos gusta saber siempre, sí. desde qué países nos estáis viendo. Así que nada, estamos en directo. Gonzalo Parras, Patxi Troitiño, bienvenidos a todos y a todas y vamos adelante con el webinar. Qué guay, muchas gracias. Maider. Qué guay. Pues la verdad que esto no sería posible sin vosotros. Como bien estaba diciendo Patxi y Maider, os pedimos por favor que interactuéis con nosotros, todas las dudas que tengáis, ir preguntando en ese chat que tenéis en la plataforma y Maider y el equipo se encargarán de pasarnos esas preguntas. Incluso si las vemos que tienen que entrar sobre la marcha, pararemos y las iremos haciendo para que no nos descolguemos. Yo creo que el título del webinar de hoy interpreta muy bien las especialidades de cada uno de nosotros. Yo creo que lo vais a ver ahora muy bien cuando pongamos las diapositivas, que lo tenéis aquí. Patxi y yo creo que nos compenetramos porque los dos trabajamos en modelos de negocio, los dos trabajamos en hostelería, pero tenemos dos perfiles muy separados. Arranco yo, luego tiras tú. Sí, sí.
Yo obviamente soy un perfil mucho más docente, pero muy centrado no solamente en el mundo de la coctelería, sino en el mundo de las bebidas y en el mundo de la gestión de modelos de negocios. Muy centrados en bares, cafeterías, restaurantes, hostelería, todo aquello que podamos conocer de Canal Horeca, pero también el mundo líquido. Y de hecho, ese mundo líquido es lo que nos trae hoy aquí. El ver cómo podemos, no solamente a través de maquinaria, y os hemos traído algo muy antiguo, esto se inventó en el siglo VIII, o sea que tampoco es muy moderno, este alambique que encontráis aquí, sino con maquinaria mucho más moderna y con creatividad, sino con cómo tenemos que trabajar con los equipos para dinamizar los diferentes modelos de coctelería. Joder, además yo creo que has dicho algo como muy importante, ¿no? Porque a veces también esa parte de gestión de equipos, bueno, pues hay veces que cuando se viene al Culinary vienen un poco con la sensación de que van a haber solamente cosas muy top y sin embargo esa parte también es súper importante en ambos casos. Además hay una revolución líquida, ¿no, Gonzalo? Yo lo llamaría así, como una revolución líquida en la que ahora está todo el mundo muy pendiente de lo que se hace. Pero no nos olvidemos de una cosa, y a mí me encanta que Patxi esté hoy aquí, porque Patxi no solamente es coctelero estrellado en restaurantes con estrellas Michelin, persona reconocidísima, has participado en concursos, galardonadísimo. No solo eso, eres empresario. Y esto va de eso. Claro, es otro de los aprendizajes que en esa parte parece que es... Claro, como nos gusta mucho el rock and roll, nos gusta mucho las técnicas, a veces perdemos un poco la visión de negocio sacrificamos negocio por romanticismo, ¿no? Eso es. Y es un gran error porque al final, pues bueno, los negocios son sostenibles, que también hablaremos hoy de sostenibilidad, como decía Maider, que tocaremos todos los palos, y para ser sostenibles una de las claves es que sean rentables, ¿no? Una de las cosas que yo creo que hacemos los dos en nuestras diferentes clases, más las mías dirigidas hacia la sala y modelos de negocio y toda la coctelería y gestión de bar, yo creo que todos en algún momento le hemos preguntado a esos alumnos que solemos tener aquí en la universidad, ¿y tú para qué montas un negocio? Claro. Y no sé si es por vergüenza o por miedo, pero muy pocos te dicen el fin real, que es ganar dinero. Bueno, porque en ese momento creo que su romanticismo no les deja ver esa parte empresarial, ¿no? Él dice, ¿cómo? Porque claro, normalmente aquí en el Culinary, pues, joder, la gente que viene a BCC y que tiene la suerte de participar en cualquiera de las formaciones que hay, ve como un cambio en su vida. Es una reflexión personal, ¿eh? Pero lo ve como un cambio en su vida en el que cambiaré cosas, reinventaré el plato de no sé quién, reinventaré el cóctel de no sé quién, o me haré mi propia carta y será genial. Y se olvida a cuánto lo vamos a vender, a quién va dirigido, cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu target real. En ese sentido tú eres mucho más profesor que yo, Gonzalo. De hecho, yo soy un bartender que da clase en una universidad, no un profesor. De hecho, como hemos estructurado los dos con nuestros perfiles, que ya más o menos nos hemos presentado, para los que nos conocíais y para los que no. ¿De qué va a ir la sesión de hoy? Pues yo creo que queremos hablar de las nuevas experiencias en la gestión de tendencias. Obviamente, como bien está diciendo Patxi, ahora mismo hay ese boom, auge de las cervezas, de las bebidas Nolo, que viene muy seguido de otros movimientos del mundo de las bebidas, cervezas artesanas, evolución de los destilados, etcétera, etcétera. Pero todo eso nos lo tenemos que llevar a través de la gestión de las tendencias. Que está muy bien que generemos nuevas tendencias, nuevas experiencias, pero tú no puedes generar una experiencia si no tienes el conocimiento suficiente para hacerlo. Y es muy obvio, o sea, yo sé que estoy diciendo algo muy básico, pero dato que os dejo. Está muy bien bueno, oye, pues me he juntado con este dinerillo o tengo esta formación, acabo de terminar de estudiar, voy a montar un negocio. Está muy bien. Si puedes, hazlo. O sea, a nadie se le va a quitar las ganas, por supuesto. Lánzate. Pero necesitas una parte de conocimiento y de sentarte, porque ¿cómo fue tu primera experiencia cuando montaste tu primer negocio? Un desastre. Por favor. Un desastre. Un máster, fue un máster. Sobre todo, sí, fue un máster de vida, porque a pesar de que mis padres ya tenían un bar, yo a nivel de gestión no había hecho nada. Entonces todo lo suplíamos con horas, con ganas, con trucos de magia, y un buen día, claro. En mi defensa diré que tenía 22 años cuando abrí mi primer bar, pero lógicamente lo suplíamos todo con mucha energía, con mucha naturalidad y con ganas de horas, ¿no? Pero la realidad es que luego nos dimos cuenta de que trabajando mucho menos, o sea, la creatividad y todo esto, al final, de alguna manera, si tú no tienes esa información que destilar, si no tienes ese conocimiento, mira, es bonita frase. Para mí la creatividad es destilar conocimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes muchísimas ganas, pero no has tenido esa formación, por muchas ganas que tengas, te falta la otra pata de la mesa y la mesa cojea. Entonces, creo que es una de las partes más básicas también de decir, oye, voy a adquirir un montón de conocimiento. Creo que en el Culinary, en el básquet, somos los reyes del conocimiento, y la actitud, que ya la ponen ellos,
es pues, actitud más conocimiento igual a puertas abiertas de cualquier lado, ¿no? Eso para mí es súper importante. De hecho, vamos a partir la formación de hoy en 2 grandes bloques, con lo que acabamos de decir. Queremos tener unas experiencias bien, pero nos tenemos que centrar primero en la parte de personas y modelos de negocio, la más importante, con la que vamos a arrancar ahora, y luego habría una segunda parte, que es la que un poco la que más nos gusta, ¿no? La más de jugar, que son, pues eso, herramientas, cacharritos, servicio, producto, protocolo, me atrevería a decir, ¿no? Pero toda aquella parte de enfrente del cliente. Pero hay una parte de back office que tenemos que tener muy clara y que tenemos que conocer. Y vamos a hablar mucho de personas. Vamos a hablar básicamente de 3 cosas. Primero, gestión del talento y los equipos. Eso está muy de moda. Es muy bonito ponerlo en todos los sitios, pero la realidad es que cuando queremos preguntar a nuestros equipos y no están a gusto, llevamos tiempo ya haciéndolo mal. Entonces, la gestión del talento, la gestión de los equipos y la gestión del reconocimiento es muy complicada. Y tenemos que adelantarlo. Y tenemos que generar, y esto es segundo dato que os dejo, se programa, o sea, la gestión de los equipos se programa. Y yo insisto que para muchos de vosotros que nos estéis escuchando será una obviedad lo que estoy diciendo. Pero la realidad es que todavía, a día de hoy, hay muchos modelos de negocio que entras y no tienes una línea de qué vas a hacer en ese trabajo. No tienes un manual operativo. No tienes un programa de cómo va a ser tu tiempo y, sobre todo, tu entrada. ¿A cuántos de nosotros trabajando en hostelería, yo ya hace muchos años, llegabas, te decían, oye, ¿sabes trabajar? Sí, vengo de la escuela, llevo no sé cuántos años trabajando, venga, ese es tu uniforme, ponte la corbata, la pajarita, hala, a trabajar, el cuarto de baño al fondo a la derecha. Y si ya son está. Fiestas, mejor, así espabilas antes. Ya lo sabías todo. Y se suponía que tenías que arrancar en 0, no, lo que vamos a hacer es un manual operativo que se lo mandamos antes. Si muchos estaréis diciendo, sí, claro, a mí me han dado manuales operativos que todavía de llevando 4 años en la empresa me los encuentro debajo de la taquilla, debajo de los zapatos. Los manuales operativos hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las redes sociales, gracias a muchos otros modelos de implementación, se pueden hacer pequeños juegos, pequeños ejercicios para que tu equipo, antes de empezar a trabajar, ya sepa lo que tiene que hacer. Correcto. ¿Cómo hacéis vosotros? Bueno, pues a veces hacemos hasta juegos online, en el sentido del típico jueguillo de preguntas y respuestas, que hay un montón de programas ahora y que la gente se los pasa súper divertido a través de un Kahoot. O sea, ¿por qué no? Podemos hacer un modelo de cómo va nuestra filosofía. Probablemente lo usemos más como modelo histórico porque nos dimos cuenta que cuando tú tienes una pasión terrible y te gusta mucho lo que haces y quieres, imagínate que somos tú y yo los dueños del bar y el resto, esa gestión del talento que tú dices, si no le contagias a través de estas herramientas, es muy difícil que trabajen exactamente igual, con las mismas ganas, con el mismo flow, con las mismas implicación, que si no lo tienes, ese, llámalo manual de servicio, llámalo Kahoot o llámalo barco en el que nos subimos todos y vamos todos a una, ¿no? No es lo mismo ser un equipo que ser un grupo, ¿de acuerdo? Ojo que a esto le estamos metiendo dentro del bloque de nuevas experiencias y tendencias. También. Esto de nuevo no tiene nada. Correcto. Pero hay que saber hacerlo. Y además, si no lo haces, yo creo que cada uno como va para un lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, como lo hacían con nosotros, se hacía de manera implícita. Ya se sabía que había que hacerlo. Correcto. Más o menos no se programaba, no se preparaba. De hecho, había una parte que es la capacitación continua correcto. Que no se tenía en cuenta. No, ya irás aprendiendo. No, ya irás cogiendo tablas. ¿Cuántos de vosotros no habéis escuchado esa frase de no, esto es cuestión de ir cogiendo tablas? Las tablas enseñan, no es necesario esperar, ¿no? A que te estos modelos de negocio, Gonzalo, se han abierto mucho. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé que no tenía acceso a los números internos, a las cajas, a los pedidos, eso era algo que llevaba el encargado de, y ahora digamos que esa información está a disposición de toda la empresa. En el 90 y pico % de los sitios ya es una hostelería mucho más abierta en la que formas parte de algo a la que tienes acceso a esa información que antes no tenías, era algo como muy, muy privado. Creo que el empresario en ese sentido ha abierto mucho la mente, ¿eh? Y además el empresario ha cambiado en otra cosa, en la jerarquía. También estoy de acuerdo. Hemos pasado de una jerarquía autoritaria a que haya un liderazgo empático, que haya un liderazgo de trabajo. Entonces, hay ese liderazgo, como estaréis viendo en el slide, en la pantalla, hay ese liderazgo empático, ese liderazgo que nos hace que nos ayude a todos, ¿vale? Y aparte, pues también lo que podemos encontrar es esa gestión del liderazgo. Tú cuando entras en tu negocio, cuando entras en otro modelo de negocio, ¿qué es lo que buscas? Lo que buscas es que te ayuden a mejorar y te ayuden a crecer.
Eso parece algo nuevo, algo diferente, pero no, necesitamos que esté ahí, necesitamos que sea algo que nos vayan acompañando en nuestro viaje. 100% de acuerdo. Bueno, como estáis viendo de nuevo, ¿vale? En la cultura de la innovación y la creatividad, claro, estamos hablando de tendencias, estamos hablando de experiencias, de nuevas experiencias. Claro, hay una cosa que nos interesa mucho, que es cómo creamos. Claro, se ha puesto muy de moda. Ahora todo el mundo es creativo, ahora todo el mundo arranca nuevas experiencias, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer eso desde el mundo de la coctelería? Tú llevas trabajando en este mundo muchos años. No voy a dar datos. Pero ¿cómo ha cambiado ese punto de la creatividad desde que a ti te llega en tu primer stick, Sí. cuando inauguras el stick y dices, venga, va, voy a empezar a crear cócteles Joder, a que hoy? ha cambiado tanto que lo voy a intentar resumir rápido, Gonzalo. Pero es verdad que ha cambiado muchísimo. El stick justo cumple 30 años ahora, ¿no? Estamos en el 30 aniversario del stick, que sepáis. Pero es cierto que a nivel creativo, casi al principio, los propios clientes involucrados con nosotros, porque era tornero, fresador, soldador, albañil o cualquier profesión que venía todos los días, te echaba una mano en reinventar aquel aparato técnica Eso es. tal. Esto, que era nuestro I+D, que no era más que nuestra clientela, llegamos a hacer un día que era los jueves. Fíjate, antes de que no existiera esto, todos los jueves lo llamamos jornada de barras abiertas y se dedicaba un momento a que cualquiera podía venir al bar a intentar reinventar algo, traernos un producto nuevo, unas pajitas que cambiaban de color, cada uno estábamos casi obligados a llevar un día a la semana algo diferente, ¿no? Así empezamos haciendo esa parte de creatividad. ¿Qué pasa? Que no teníamos formación, teníamos muchísimas ganas, teníamos muchísimo... Y sí que es cierto que eso contagiaba al resto. Entonces, a partir de ahí, lo que decimos es, cócteles que estén, cócteles o cualquier otro formato, pues siempre he dicho que hay que hacer cosas que te sobrevivan. Es decir, en el tiempo que tú estés en un sitio, cuando tú te vas, ¿qué dejas? ¿Qué has cambiado? Que has sido capaz, no siempre es un cóctel, a lo mejor es que esto aquí quedaba mejor que aquí, sino que has sido capaz de mejorar en ese paso, ¿no? Entonces, generar cosas que te sobreviven a ti mismo para que cuando mires en el paso del tiempo y vuelvas a ese local, digas, ay, pues ese cóctel lo inventé yo, o esa receta tuve parte que ver, y ahí como que involucramos más al equipo. Y a partir de aquí, 3 modelos que funcionan muy bien a nosotros, que son, si tienes un cóctel sagrado que funciona muchísimo en la carta y que es un Donosti Sunrise, algo nuestro que digas esto siempre va así, no se puede ni tocar porque se considera algo casi Icónico. sí, icónico del local, ya se convierte en un clásico del local, ¿no? Otros in progress, es decir, chicos, esta línea de coctelería está in progress, abierta a todos, no hay un equipo de I+D que solamente ellos son creativos, todos lo somos porque todos lo somos, acorde a nuestra cultura y a nuestra influencia gastronómica, tendremos esa creatividad. Y a partir de ahí, esos cócteles in progress totalmente están hechos hasta aquí, pero se consideran un cuadro sin firmar. Todavía puedes avanzar en diferentes formatos, sobre todo a la hora de servir. Oye, pues yo creo que esto en otra copa iría mejor, con otro hielo iría mejor, o con esta decoración iría mejor. Correcto. Y la última es, que a mí la que más me gusta, es actualmente si está de moda un producto, o está de moda una técnica, o queréis implantar algo dentro de la carta, ser como empresarios lo suficientemente abiertos para darnos cuenta de que esta gente joven, formada en Basque Culinary Center con muchísimas ganas, pues aporta un montón de ideas súper chulas. Y ahí dejamos hacer ese ejercicio de que una parte de la carta también puedan ser cócteles nuevos de verano. Y ahí metemos, venga, va, ¿qué se os ha ocurrido de equipo? Y ahí te sorprenden con cosas maravillosas. Has dicho una cosa muy interesante. Estamos hablando del equipo en todo momento, hemos arrancado hablando de las personas del equipo, Sí. pero es que nosotros cuando trabajamos para un cliente interno Claro. y para un cliente externo. Claro. Nuestro cliente interno es nuestro equipo, las personas que comparten con nosotros. Correcto. Si eres el líder del equipo, pues aquellos facilitados que tienes contigo, aquellas personas que están liderando contigo o están trabajando contigo. Pero no nos olvidemos de quién nos paga las nóminas. Claro, claro, claro. Y por muy creativos que nos pongamos, por muy nuevas experiencias, por muy moderno que queramos que sea todo, esto no funciona si no vienen clientes. Claro. Esto funciona así. Pero fíjate, Gonzalo, ahí el último filtro eres tú. Como empresario hablo, ¿eh? Entonces, en mi caso, que al fin y al cabo pues llevan nuestra firma, mi nombre, ¿no? Llevan los cócteles. Luego todo ese volcán de brainstorming y de ideas creativas que salen de toda la formación que han tenido aquí, ahí hay que filtrar y decir, chicos, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque esto es comercial, esto entra en el escandallo, esto nos va realmente a dar de comer. Y sí que hay un punto que, bueno, pues es difícil porque yo entiendo que también muchas de esas ideas locas no terminan en la carta. Pero yo siempre les digo, ¿las vamos a usar?
todo lo que se genera, igual no lo usas hoy, todo lo aprendido, si no lo usas hoy en esa carta que parece que te frustra un poco, lo vas a usar otro día. Ahora, es verdad que tenemos que también los, vamos a decir, jefes de departamento, de cocina, de barra o el dueño del local, me da igual. ¿Por qué? Porque muchas de las veces generamos una receta, una idea o algo técnico muy chulo, pero no te representa como local, no va con tu filosofía. Eso es. Entonces dices, hostia, esto aquí no encaja porque nuestro local no es nuestro target, no es nuestro precio. Ahora, la idea maravillosa y ese desarrollo, no os preocupéis, que lo usaremos en otro contexto y en otro momento. Eso es. ¿No? De hecho, no nos olvidemos que, además, yo creo que una de las cosas que más trabajamos en cualquiera de las dos formaciones, tanto la de coctelería como la de sala, de lo que sería la nueva formación en equipos de sala y dirección de sala, que estamos reformulando precisamente para darle cabida a todas estas modelos de gestión del trabajo y mirar hacia los clientes, es el Customer Experience. De hecho, lo solemos utilizar, ese Customer Experience, no sé si lo conocéis, pero bueno, es una herramienta de gestión del modelo de negocio, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. A lo mejor alguno se me asusta, pero verdaderamente la experiencia del cliente, lo que pretendemos es analizar cómo es todo ese proceso, desde que el cliente va a entrar en nuestro modelo de negocio hasta que el cliente ya ha salido de nuestro modelo de negocio. Insisto en va a entrar, porque antes era no, desde que el cliente entre por la puerta hasta que sale. No, perdona. Hoy en día, con todo el mundo, todo el tema de las redes sociales, y esto, apuntemos, es muy importante. O sea, nosotros la experiencia la empezamos mucho antes y sobre todo si estamos relacionados con redes sociales, con Instagram, con TikTok, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estamos poniendo unas expectativas a nuestro cliente. Y antes de que el cliente decida voy a ir, la experiencia ya ha empezado. Claro. Antes abrías y decías, bueno, juguemos al boca a boca. Eso es. Y ahora ese boca a boca lo estás generando mucho antes. Eso es. Entonces, todo ese modelo de experiencia de cliente es muy importante trabajarlo con antelación. Es muy importante en cualquier coctelería o cualquier modelo de negocio el decir, vale, Pachi antes ha hablado, target de cliente, ¿a quién me dirijo? ¿Por qué me dirijo a este target? ¿En qué localización me dirijo? ¿Por qué estos horarios? Todo eso es muy obvio, sí, ya lo sabéis. Pero hoy en día lo más importante es a quién le transmito y cómo le transmito. Me parece fantástico que tengas claro que vas a abrir tu modelo de negocio para personas de 45 o 50 años para arriba. ¿Por qué? Porque tienes una coctelería situada en tal sitio y tal. Y de repente decides que tu medio de comunicación va a ser TikTok. Me vais a disculpar. Claro. Cero. Obvio, he dicho algo muy obvio, Sí, estáis sí, entendiendo todos perfectamente. Pero muchas veces trabajamos sobre la marcha. Y trabajamos, venga, vamos a ir haciendo. Ah, no, pues yo sí conozco a alguien que tal. No, pero si eso lo prevés antes, te evitas esos riesgos. Pero para que lo entiendan aún más, Gonzalo, a veces dentro del mismo modelo de negocio te pasa. Sí. Cuando algo nos gusta mucho decimos, ay, me gusta hasta para que larre, ¿no? Cuando algo nos gusta mucho. Y ese nos gusta hasta para que larre, a lo mejor en el stick no encaja. Y es la misma empresa. Sin duda. Para que veáis hasta qué punto el target del modelo de negocio puede variar incluso dentro de la misma empresa. Es un mensaje importante porque a lo mejor tú tienes tu idea, tu técnica, tenemos todos ganas de... Todo el mundo quiere sumar. Está una gozada, ¿eh? Se agradece un montón porque ahora como que todo el mundo quiere aportar y da gusto. Pero tiene que tener cierto sentido, gastronómicamente hablando, de hacia dónde vamos, porque dentro de la propia empresa no es el mismo perfil. Hace 25 o 30 años nuestro cliente buscaba comer o beber. Tal cual. Hoy en día nuestro cliente busca personalización. Experiencia. Cosas, bueno, voy a decir cosas que no estoy inventando nada, no es nada moderno. Pues este puente, aprovechando, viene la familia, vamos a comer a un sitio y vas a un sitio que dices, bueno, no es alta restauración, no me espero que vayan a tener un trato excesivamente personalizado y de repente te encuentras terraza, bar, sitio turístico. Oye, pues mira, queremos tal plato, pero somos 5. No hay ningún problema. ¿Cuántos queréis de ese plato? Y de repente te encuentras de la problemática que ha sido siempre no, lo pongo al centro para compartir, yo busqué. No, yo te lo personalizo. Eso se hace con platos, pero es que también se hace con bebidas. Claro. Yo hay un sitio en Madrid que me encanta, que tienes la posibilidad, que creo que tienen más de 800 referencias en vino, por copas. O sea, 800 referencias por vino por copas. Y eso se hace con la maquinaria, tendencias tal, con un Coravin. Teniendo Coravin puedes sacar todas las copas que quieras de una botella de vino y tenerla ahí sin que se te estropee en un tiempo bastante largo. ¿Qué consigues con eso? Vender medias copas. La mayoría de los sitios que nos dicen, no, medias copas no, porque claro, ¿cómo vas a hacer?
Pero si el cliente es lo que te está pidiendo, ¿qué quiere el cliente? Que le personalices la experiencia. ¿Lo puedes hacer? Sí, hazlo. No es tan complicado. Y la mayoría de las veces a lo mejor te gustaría probar ese vino, ese trago, ese cóctel o ese whisky, que a mí me ha pasado lo mismo en el mundo del whisky, y si no tienes esa opción de poderlo probar, ya no juegas en esa liga, ¿no? Entonces, que seamos cercanos, yo recuerdo en el mundo del whisky también se hacía casi el vender casi a centílitro, en el sentido de que si alguien quería probar algo muy top, no era el cuadro del negocio, no era el modelo de negocio, pero se abría el que tú pudieras probar un whiskazo. Bueno, pues no puedo permitirme el lujo de abrir una botella entera, pero de esa botella abierta, probarlo, chico, para saber a qué sabe eso, igual sí tengo ese acceso. Y creo que ser abiertos e intentar, bueno, pues modificar la experiencia, que el cliente sea... Yo creo que al final venimos a ser un poco más felices. Tú has dicho una frase muy buena que retaría al público. ¿Cuánto tiempo hace que no entramos a un restaurante porque tenemos mucha hambre? Y aún más, ¿qué pocas veces entramos a un bar porque tenemos sed? No entramos a un bar porque tenemos sed. Entramos a un bar para tomar ese café, para socializar, para sentarte en el sofá que estás cómodo porque el periódico está libre. No lo sé, pero por sed, yo creo que ya nunca, ya vas buscando algo más. ¿Crees que siguen siendo esas parroquias modernas? Sí, pero modernas. Todos tenemos nuestra parroquia, todos, diría Javier de las Muelas, con mucho acierto, ¿no? Todos tenemos nuestro bar favorito, todos tenemos nuestro jefa de sala, camarero, camarera favorita, y todos tenemos nuestro bartender favorito, aunque sea para un simple café. Hoy día es muy raro que nadie te pida un cortado o que nadie te pida un vino. Todo el mundo te marca un poquito si en vaso de sidra, si en copa, si con espumas, si sin espumas, si frío, si caliente. Y esa personalización más la experiencia de estar en tu casa, ¿no? De sentir, jolín, yo venía con una violencia y decir, ay, quiero que las 5 personas prueben este plato que sé que les va a gustar. ¿Cómo lo hago sin molestar? No se preocupe, se lo hago yo. Jolín, ya. Si eso además está en un calidad-precio bueno, pues te llevas una gran experiencia, ¿no? Fijaros que estamos hablando de cosas que se hacen siendo de sentido común. La realidad es que no son tan sencillas de hacerlas, porque al final nos centramos en unas o en otras. Si te fijas en los tres matices que hemos hecho, hablando de la gestión del talento, de la experiencia del cliente y de la estrategia y la rentabilidad. Correcto. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Que si no te falla una pata, te falla la otra. Ya. Entonces, bueno, los modelos más clásicos, más tradicionales, que estaban formados posiblemente por la familia y personas que, como tú has dicho, cambiaban el desconocimiento o el no conocimiento en el negocio por horas y horas. Hoy en día eso no funciona así. Claro, no funciona así. Y encima nuestro cliente ha cambiado. Pero es que nuestro cliente interno ha cambiado. Y eso, y para ir cerrando esta parte, yo creo que lo tenemos que tener muy claro. ¿Cómo es nuestro trabajador en la actualidad? ¿Cómo es nuestro cliente en la actualidad? ¿Nos demanda lo mismo el trabajador que tenemos, que lleva 10 años con nosotros, o el nuevo trabajador que acaba de entrar? Se ha hablado mucho y hemos tenido jornadas donde hablábamos solamente de cómo se comportaban las diferentes generaciones. Claro. Claro, No tiene nada que ver. ya es que ya no hay generación Z. Que se nos llena la boca de generación Z. Es que ya está saliendo la generación Z, es que ya viene la alfa detrás, es que ya hay otra nueva, pero es que encima son personas que han nacido, son los nativos digitales completos. O sea, esos son personas que sí han nacido con un móvil en el pañal prácticamente. O sea, son personas que sí digitalmente se manejan muy bien. Cuando vas a tener que compartir plantillas de diferentes generaciones, que no puedes llegar a ellos de la misma manera. Igual que no a todos tus clientes, no son todos del mismo target, no vas a llegar de la misma forma y vas a tener modelos de llegar a ellos de comunicación diferentes, a tu cliente interno tienes que hacer lo mismo, a tu empleado tienes que hacer lo mismo. ¿Vale? Y yo con esto daría algunas ideas, sobre todo de cómo hacemos nosotros para incentivar a nuestros trabajadores e incentivar el talento dentro de BCC. Para que os hagáis una idea, la intención es plantearos desde un concepto cómo somos capaces de llevarlo a la realidad del modelo de negocio. ¿Vale? O sea, un poco lo que estamos hablando, cómo somos creativos desde el concepto y cómo llegamos a esa nueva experiencia. Lo primero, ¿cómo plantear la experiencia? Pues la experiencia la planteas desde la plantilla, desde el equipo, con ganas de aprender. O sea, tú al final a tu equipo, y esto lo hacéis mucho vosotros, le tienes que trabajar con retos. Claro. Ya no somos las plantillas de hace 20, 25 años y todavía quedan muchas de ellas donde ¿qué tengo que hacer? Haces esto, hago mis 8 horas y me voy. El trabajador actual, ese trabajador de la generación Z, esos millennials, ¿qué es lo que quieren? No aburrirse, necesitan hacer cosas. Entonces, antiguamente te cogían y te decían, toma, esta es la carta, te la aprendes y la vendes. Hoy en día no. Hoy en día
el trabajador necesita sentirse dentro de esa carta, Estoy de acuerdo. tiene que crear dentro de esa carta, bueno, y Formar creo que parte de algo. más o menos lo has explicado antes, Sí, ¿no? en ese barco, en ese... Sí, sí. De hecho, una pregunta que solemos hacer cuando alguien nos, pues, no sé, en el periodo de prácticas y tal, no decimos si ese restaurante es más o menos importante, o ese local, o esa sala es más o menos importante, sino ¿te gusta lo que hacen en ese local? ¿Te sientes identificado con esa filosofía? Tiene sentido, este en aquel me encanta la cocina de Pedro Subijana, si no, no tendría sentido, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, cuando ya entra en ese look de decir, joder, yo aquí me siento cómodo, estoy en este... Bueno, me siento donde... Y ahí es donde más aportan, porque es donde de verdad sienten que pueden aportar porque conocen ese conocimiento de ese sitio, ¿no? Entonces yo creo que es más importante donde tú te veas que donde tú crees que te veas. Y ahí también plantear la experiencia desde lo que se ha hecho hasta entonces, ¿no? Porque entonces es mucho más fácil, ¿no? De hecho, fíjate, para terminar esto, Gonzalo, yo creo que a veces enseñamos una cosa muy buena en BCC y es que les enseñamos a generar la experiencia que el cliente quiere, no a diseñar una experiencia. Diseñar una experiencia más o menos se puede hacer, mejor o peor, con el equipo que tengamos, con el know-how que tengamos, y jugamos el partido con los jugadores que tengamos, ¿de acuerdo? Pero sin embargo hay una cosa muy humana que hacemos aquí y es darse cuenta de que tú puedes diseñar una experiencia, pero luego hay que darle la que el cliente venía a buscar, que es terminar de perfilar humanamente esos pequeños detalles, que es donde está para mí la excelencia, ¿no? Una vez más, volvemos adelante y atrás en el PowerPoint, si os fijáis, pero es real, ¿no? Al final volvemos al talento y al modelo de negocio. ¿Cuántos crees de los que nos están escuchando que ahora mismo estarán diciendo que sí, que eso es muy bonito, pero que ¿cuándo saco yo tiempo para hacer todas esas cosas? Y encima mi trabajo. No es ni tiempo, es actitud. No es ni tiempo. Sí, señor. No hace falta ni tiempo, es una cuestión de actitud. ¿Se tiene o no se tiene? Además se os ve enseguida a todos. Sí, pero... Siempre alguien que se está comiendo el servicio, la barra que quiere hacerlo todavía un poquito mejor. Pero como empresarios también Sí. tenemos que dotarles de Claro, sin duda. ese espacio creativo. Sin O sea, duda. obviamente, me sé disculpar, lo que dicen mucho lo de no hay mata, no hay patata, pues Ya. esto es lo mismo, ¿no? O sea, si no quieres no vas a sacar, pero te tengo que dar ese espacio donde poder cultivar y poder crecer. Y muchas veces el problema es, claro, ¿y qué lo hago? ¿Dentro de mis 8 horas de trabajo? Claro, porque es para ti. Claro. ¿Pero por qué es para ti? ¿Qué significa? Tiene que ser un momento de creación, tiene que ser un momento de crecimiento para esa persona. Es que siempre se crece, si además tú tienes la sensación, la percepción de que además de que lo que te paguen por tu trabajo es una cosa, pero lo que tú te llevas de lo que has aprendido de ese trabajo es para ti. De hecho, yo siempre digo que trabajamos para uno mismo. Además de para una empresa, trabajamos para uno mismo porque al fin y al cabo tú trabajas para construir tu propia marca, tu propia idea, tu propia filosofía. Entonces, todo eso que tú estás innovando, mejorando y tal, al final, de una u otra forma, te lo llevas tú a tu casa. Entonces, y de hecho esa parte no se puede medir. Esa sí que es la parte laboral en la que no se puede medir. Dices, bueno, yo voy a tener este trabajo que van a dar X remuneración por estas horas, pero lo que avances en ese sitio depende de la actitud que tengas. No de las horas que metas, ¿eh? Pues también puedes meter un montón de horas en una barra con el móvil viendo Instagram. Bueno, pues ya tenemos que aprender a evaluar por resultados. Tenemos que motivar con independencia, o sea, tenemos que saber cuál es el objetivo y nuestro trabajador y nosotros mismos tenemos que tener muy claros los objetivos. Y tenemos que aprender a evaluar todo eso, ¿no? Tiene que haber una evaluación por esos resultados que al final nos están pidiendo a nosotros y nosotros también queremos generarlos, y eso es muy importante. Y sobre todo tiene que haber un desarrollo de las competencias. Obviamente hay una serie de competencias que no todo el mundo tiene que tener las mismas. Hombre, yo entiendo que dentro de un equipo de coctelería pues vas a necesitar diferentes perfiles con diferentes competencias y diferente creatividad. Todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? No, tú a lo mejor necesitas... Además que no es así. A ver, ¿cuántas? Y me voy a ejemplos clásicos. Y sé que estamos hablando de tendencias, de innovación, de gestión. Pero a todos nos ha pasado ese sitio, como tú decías antes, esa parroquia, ¿no?, que tenemos todos, y ese sitio de referencia, que muchas veces no vas. Ni porque el café esté bueno, ni porque el croissant que te ponen por la mañana sea más rico, ni porque abran más pronto ni más tarde, sino porque cuando entres por la puerta te dicen, hola, buenos días, lo de siempre... Y entras por eso. Y si algo no está perfecto, se lo perdonas porque estás en tu casa. Eso es. Está guay. Eso. Cuando pasa eso, es que lo hemos hecho bien. Eso es. Entonces, sea el local que sea, ¿eh? No estamos hablando de categorías. Pero ¿por qué he puesto este ejemplo? Esa competencia no la tiene todo el mundo. Se puede enseñar, ¿eh? Yo creo que es un poco vieja guardia, pero se puede enseñar. Se puede enseñar, o sea... Estoy hablando de enseñar una sonrisa, pero es que la realidad es esa. La realidad es que no todo el mundo estamos preparados cuando entra el cliente por la puerta a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Yo he tenido alumnos que me han dicho, no, pero es que yo no sé ser falso, te has equivocado de profesión.
A veces se nos olvida, ¿no? Que hemos venido a hacerles un poco más felices. Eso es. Esa frase que se dice mucho, pero es una realidad. Al final, el que viene a tu casa viene a, bueno, ser un poco más feliz. Necesita estar un rato en tu casa, da igual con un café que con un agua, pero necesita estar un poco más feliz. Es un ratito para él, ¿no? Esa desconexión, llámala, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. En la pantalla que estáis viendo ahora mismo, en la slide que estás viendo, a mano derecha pone cuál es el reto. Esto sale de un proyecto que tenemos con nuestros alumnos, que lo hemos implementado en asesorías gastronómicas a diferentes restaurantes, hoteles y coctelerías, donde al final lo que hacemos es coger a los equipos y plantearles retos para que intenten buscar su propia motivación. Claro. Muchas veces la motivación no depende del empresario, depende de uno mismo, como tú estabas diciendo, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago con los alumnos? Yo dentro de mi expertise, uno de ellos son en el mundo de las bebidas, por eso imputo también en el máster de coctelería y toda la parte un poco de destilados me encargo yo, por eso me traigo estos juguetitos hoy, ¿vale? Porque hacemos cositas con los alumnos que vienen aquí y vamos implementando estos retos, pero con los alumnos de grado, de tercero de grado, tenemos el proyecto de taller experimental y ahí les lanzamos un reto. ¿Cuál es este reto? Ese reto se basa básicamente en que tienen que hacer una carta de bebidas para un menú, para un servicio que dura 3 días, para unos 30 clientes, y tienen que hacer una carta de bebidas completa, una con alcohol y otra sin alcohol. Independientemente que sea para la bebida con alcohol o sin alcohol, la oferta, tiene que poner una bebida fermentada, tiene que poner una bebida aromatizada, tiene que utilizar un vino, tiene que utilizar una bebida, un destilado, tiene que utilizar una bebida de reciclaje, tiene que tener 3 propuestas de vinos diferentes, tiene que tener una propuesta, dentro de esa propuesta no, tienen que hacer una bebida basada en la huerta. Nosotros tenemos una huerta que utilizamos para la cocina y de todo ese producto que encuentran en la huerta, bien sea de desecho o no, tienen que hacer una bebida, tienen que utilizar una técnica innovadora de servicio, y aquí es un poco donde entra mi expertise cuando hacemos contigo. Tienen que utilizar técnicas modernas de elaboración a la vista del cliente, de preparación de platos a la vista del cliente. Y mucho más. ¿Y quiere decir que van a implantar todo eso en su primer trabajo cuando salgan de aquí? No, quiere decir que mínimo han aprendido a fermentar, a aromatizar, a crear un vermú que veo, un destilado desde cero. ¿Qué es lo que sucede? Gozada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo les estoy pidiendo, verdaderamente que hagan 2 cartas de bebidas. Correcto. De 7 bebidas cada uno. Es lo que necesito. El resto, lo que estoy haciendo es ayudarles y dirigirles. Claro. Seguro que conocéis todos el miedo al folio en blanco. ¿Eso qué significa? Sí, que te dicen, haz esto, y te ponen un folio y dices, pero si te cogen y te dicen, érase una vez, ya sabes que tienes que contar un cuento. Ya me has bajado de novela. Es una gran verdad, ¿eh? A nivel creativo, seguro que os ha pasado a todos, que de repente estás atascado, paras un poco lo que sea y vuelves y como hagas la primera hoja o la primera frase, de repente dices, no quiero parar de escribir porque me sale todo seguido. Eso es. Pero hay que sacar la primera, es verdad. Eso es lo que tenéis que hacer con vuestros equipos, con vosotros mismos para motivaros. El coger y arrancar con esa primera frase, esa primera línea o ese primer texto. Sí, porque si no te crees que el folio en blanco es algo tuyo, que tiene que ver contigo. No, el folio en blanco lo tenemos todos. ¿Y qué nos pasa con estas propuestas? Pues que en estas propuestas pueden pasar cosas muy divertidas. Con todo ese reto que os he contado, he traído el alambique para que vierais un poco lo que hacen los alumnos. Pues por ejemplo, en este caso decidieron, en las slides que veis al principio, en el medio, sí, pues decidieron hacer un destilado de sidra con jengibre. Y el jengibre lo utilizaron a través de una técnica que habíamos visto, que la habíamos enseñado para otra cosa totalmente diferente, que era hacer un hidrolato. Mira. Entonces, destilabas por arrastre, mezclaron con una destilación alcohólica y no sé si recordarás aquel famoso destilado de mejillones. Sí, jolín. Nació así. Calondo, eso. Con el destilado de mejillones. Por ejemplo, a la derecha de las pantallas veis un destilado de café. O sea, aquí lo que hacíamos era aromatizar un destilado con café. Entonces, todo esto sale de la necesidad que yo le pongo al alumno. O sea, yo no le he dicho que haga esto. Con vuestros trabajadores, en vuestros modelos de negocio o cuando queréis aprender, utilizar lo que haya en vuestro medio para intentar hacer cosas diferentes, intentar hacer cosas nuevas. Este es el alambique que tenemos con ellos para hacer hidrolatos, toda la parte de hidrolatos. Con este alambique han hecho varios whiskies. Ojo, falsos whiskies, ¿no? O sea, un whisky tiene que tener 3 años y un día de envejecimiento, pero en este caso tienen 3 meses para hacerlo los pobres. Entonces, lo que buscan es, quiero hacer una bebida similar a un whisky, no la puedo llamar whisky, ¿qué hago para que parezca un whisky sin que tenga 3 años para hacerla? Entonces, ahí está el reto, y el reto se lo ponen ellos.
O sea, yo he tirado la primera... Te he dicho que hagas un destilado. A partir de ahí empiezas a complicar la vida. Dejar que vuestros equipos se compliquen la vida. Dejarle, ya saldrán. Herramientas, técnicas, competencia e innovación. ¿Qué de cosas en una sola frase? Ya. Demasiadas, ¿vale? La creatividad florece cuando la restricción la desafía. Esto me encantaría poder decir que lo ha dicho un grande, pero esto sale de la inteligencia artificial. De hecho, cuando se montó esta presentación hace tiempo, buscábamos el cómo implementar la inteligencia artificial a través de esta creatividad, de la creatividad y las nuevas tendencias para los negocios, ¿no? Y obviamente, bien trabajada, la inteligencia artificial es parte más de nuestros equipos. Y tenéis que tomarlo así. Y voy a hacer un inciso en la inteligencia artificial con tu permiso. Sí, sí. ¿Vale? No tiene nada que ver con lo que estamos además, hablando. No, pero está, la meto. ¿Cómo utilizo yo la inteligencia artificial con los grupos? Claro, yo trabajo con grupos de alumnos, pero trabajamos en experiencias reales. Entonces, para mí es como si fuera un equipo de un negocio. Y verdaderamente lo que estamos haciendo es, yo les digo que me hagan todo ese reto que hemos dicho antes de las bebidas, pero lo primero que les digo... Antes les prohibíamos, ¿verdad?, utilizar la inteligencia artificial. Ahora ya no. Yo les digo que lo pasen por la inteligencia artificial y todo lo que les he pedido que lo pasen por la inteligencia artificial, que lo hagan. Pero una vez que lo han hecho, me lo presentan. Entonces ellos me presentan lo que les ha dicho la IA. Y a partir de ahí, ellos tienen que empezar a cuestionar a la IA y trabajar con la IA. Y es el quinto elemento. El quinto elemento son 4 en el grupo, pues imaginaros un quinto, y el quinto es la IA. Y con la IA tienes que trabajar y cuestionar a la IA. Y discutir igual que con el resto del Y tienes equipo. que discutir. De hecho, me presentan las conversaciones que han tenido con la IA. Entonces, a mí me interesa que la IA sea un aliado, no un enemigo. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, lo quería comentar porque creo que es muy interesante. Y tiene mucho sentido verlo así. Eso es. La primera diapo la explicas tú. Esa es tuya. Bueno, eso es una mala influencia, ¿no? Como iba a decir como profesor, que no me lo considero. Bueno, tiene narices que diga esta frase y llevo aquí 15 años. Algo de profesor tendré, pero me considero más bartender que profe. Además, no quiero perder esa... Soy muy romántico en ese sentido. Bueno, hay veces que influenciamos a través de, pues, bueno, todo tipo de eventos o de, en este caso es una serie como es Netflix. Nosotros trabajamos para Netflix y creamos 6 cócteles, ¿no?, en los que tienen que ser temáticos acorde a la serie que nos indican. Y bueno, pues uno de los cócteles en concreto era un cóctel sólido en Narcos. Y bueno, como los alumnos les influencias y les inspiras de alguna manera, pues bueno, pues ¿por qué no el cóctel de Narcos puede ser inspiración de generar en la sala un momento wow del tipo que sea? Porque muchas de las veces recordemos que, bueno, el taller experimental también se tematiza muchísimo. Entonces, dentro de esa tematización, ellos son súper creativos y a mí es una cosa que me encanta. La planta número 3 del Basque Creative Center siempre está en ebullición. O bien porque hay alguien destilando algo, o bien porque hay alguien que está cocinando una idea maravillosa en la que, bueno, pues hemos visto ejemplos de traer auténticos decorados. A mí me encanta el taller experimental porque es un poco rienda suelta a su creatividad. Y ahí tiene sentido hacer esto, ¿no? Este tipo de cosas divertidas, de juegos, de interacciones con el cliente, que me encantan, que haya ese tipo de interacciones. Y esa es la primera diapo de alguien jugando a generar algo que no lo es, desde luego. La segunda vemos un alambique, ¿no?, por ahí. Sí, bueno, los alambiques, el tema de... Ya hemos visto. Hablamos de técnicas, herramientas, por ejemplo, la parte de la higroscopia. He traído aquí algún modelo que lo utilizamos mucho con los alumnos. Correcto. Tú le enseñas a tu empleado o a tu alumno, tú coges y le enseñas una técnica y le dices que te la implemente de alguna manera en el menú del próximo mes o del próximo semestre. Digamos que a nivel formativo, Gonzalo, es muy interesante que vengan tanto el propio CEO, para entendernos, jefe, dueño del local, como confiar en su equipo y que cuando vuelva pueda desarrollar esa carta, ¿no? Y decir, oye, he aprendido todo esto en el Culinary, voy a ver cómo lo puedo implantar. Y ahí los empresarios tenemos que perder el miedo. Porque muchas veces dicen, ya, pero se forman, pero luego, bueno, pues se formarán, volverán y aportarán. Y lógicamente todos nos movemos, todos vamos de un sitio a otro, pero es cierto que si vas sumando en el camino, hay una frase de John Ford que me encanta, que es: solo hay algo peor que no formar a tu equipo y que se vaya, que es no formarlos y que se queden, ¿no? Porque entonces tendrías un equipo sin formar. Creo que nos queda poco, no nos queda mucho tiempo. Vamos a seguir. ¿Qué ¿vale? pasa disparado estos chicos? Nos pilla un poco el toro, pero aprovecharía este impasse para preguntar. ¿Tenemos alguna pregunta sí que hayamos tenido hasta el momento? Pues mira, teníamos a Juanita Ballesteros, que nos ha escrito desde Bogotá, en Colombia. Y bueno, pues nos ha escrito muy al comienzo del webinar. Ella nos compartía que por supuesto, que además de ganas en el trabajo de sala, de coctelería, que también pues, es necesario tener conocimiento, organización y recursos
que es lo que nos comentaba ella. Qué bueno. Perfecto. Sí, solamente confirmar lo que nos ha dicho. Bueno, y seguimos un poco con la presentación, si te parece. Tenemos unos minutillos, ¿no? para seguir. Continuamos. Evidentemente trabajar en un ecosistema gastronómico, yo creo que a todos nos ayuda. Si queréis motivaros, no hay nada mejor que reuniros de gente y juntaros de gente que le guste lo que hacéis. Y cuanto más estemos rodeados, más cosas van a salir. Más se comparte, ¿verdad? Sí, además yo creo que los dos cursos que llevamos nosotros, tanto el de dirección de sala como la parte de coctelería, creo que entre ellos hacen muy buenos match normalmente. Es ¿no? que pasa mucho en BCC, es que tú vienes a hacer el máster que sea y acabas siempre metiéndote en clase de otro en el auditorio, en fin, acabas haciendo ese Master Miss Day, que solemos decir, pero en versión diario, porque es verdad que al final se comparte mucha información. Es decir, no existe, gracias al cielo, ya no existe ese secretismo que existía en el sector. Ahora las ideas se comparten porque la información ya se ve de otra manera. Quedas hasta raro. Si a alguien no le cuentas una técnica, una receta, es como, ¿qué haces escondiendo algo? ¿no? Y qué bueno es equivocarse, ¿verdad? Ya, correcto, porque O sea, es una oportunidad para mejorar. Eso claro. es, hay que equivocarse porque estás aprendiendo, en todas esas equivocaciones estás aprendiendo. Y no seamos nosotros mismos el limitante. Muchas veces nos sucede, cuando intentamos ser creativos, y esto pasa mucho en la creatividad, y cuando estás arrancando en los procesos creativos, tú mismo pues no voy a poder, no, es que esto no es posible, no, esto no va a ser viable. ¿Por qué no? Bueno, yo ha habido varias cosas, confieso que le he dicho al equipo, esto no creo que nos lo compren, pero estáis tan ilusionados que lo voy a enviar, ¿no? Entre ellas el cóctel de Narcos. Y Netflix nos dijo, es justo lo que estábamos buscando. Y dije, hace una semana estaba diciéndole al equipo, esto es demasiado agresivo, no lo van a comprar, ¿no? Y otra en Iberia con el Golden Turbulence, para que veas cómo los jefes también nos equivocamos y tenemos que ser muy abiertos y escuchar mucho. No se entiende bien la imagen, pero yo os la voy a explicar. Yo recuerdo que esto fue un proyecto donde los alumnos tenían que empezar desde la historia de la gastronomía y ellos decían, claro, ¿cómo comías? Al principio no había platos, no había cubiertos, la gente comía pues directamente desde el producto, se comía el producto o comía el animal directamente. No había un plato, no había un protocolo en la mesa, no había nada, ¿no? No había ni cubiertos posiblemente, Correcto. no había ni fuego para comer. El primer vaso fueron 2 manos, ¿no? Eso es, el primer vaso fueron 2 manos o el primer plato fue una mano, ¿no? Y esa imagen es que los alumnos están emplatando un plato, además de un hígado con no sé qué, o sea, algo como muy crudo, y el cliente se lo come directamente desde la mano, ¿no? Entonces, bueno, no seamos el limitante, nosotros no seamos los primeros que les digamos que no a los equipos si está bien argumentado y tiene su lógica. Dotar de habilidades y competencias, decíamos antes. Yo creo que esto, obviamente esa frase es de Ya, usted. esa frase me perseguirá toda la vida, ¿no? Porque al final es verdad que como bartenders hemos tenido pocas cosas que nos inspiraran. Más bien se han creado cosas para sustituir al bartender en vez de para ayudarlo, ¿no? Pues un robot que tira las cañas solas, ¿no? Y sin embargo, pues cuando ves la viejos de barman o de bartender alrededor tuyo, y más aquí en este universo BCC, yo he aprendido un montón estos años de precisamente lo que hablábamos, de darte cuenta de que hay alguien en cocina que lo hace increíble, hay alguien en sala que te da una idea, hay alguien en el laboratorio que te presta sus juguetes de laboratorio y también te sirven. Es decir, que dentro y fuera del universo gastronómico incluso existe un montón de inspiración, aunque no se haya creado para ti, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, la mayoría de las veces que veis juguetes encima de la mesa, nosotros lo normal es que nunca se usen para lo que originalmente fueron creados, ¿no? Por eso cuando veo que destila Gonzalo Mejillones digo, ¡ah! Yo también hago esas cosas. Y A nivel mental, me Y en refería. los poquitos minutos que nos quedan, yo miré esa otra parte, hemos hablado de toda la parte de personas y equipos y tendencias, y yo miré a innovación en el producto y servicio. Claro. O sea, porque es muy importante también el cómo presentas, cómo haces y cómo ejecutas, ¿no? Y aquí tú tienes una parte de creatividad muy importante. Bueno, al final, cómo ejecutamos todo lo que hemos aprendido, ¿no? En base a cómo aplicarlo a nuestro local y a nuestros equipos. Porque es verdad que si no hay premio, parece que hemos trabajado un montón sin ese mínimo de premio. Entonces, una vez que tenemos todo ese conocimiento y todo eso, a la gente hay que dejarle jugar. ¿Cómo lo hacemos? Pues también acorde a nuestro presu, porque es verdad que el público, hay una cosa que es interesante, y es que el público y la cajita diaria te pone en tu sitio, Gonzalo. Entonces tú puedes tener unas ideas locas, increíbles, pero a lo mejor generar esa idea te genera un problemón a nivel económico porque no puedes disponer de ello. Ahora, alguien decía, la chica de Bogotá decía, y las herramientas, y la parte de cómo lo consigo, pues encima si tienes conocimiento, la mayoría de las veces había un camino mucho más fácil o ya se había creado del que tú originalmente piensas. Me refiero a, me voy a comprar una super máquina de no sé cuántos mil y a lo mejor has aprendido
a que ese camino no hace falta gastarte todo eso. Llevamos varios años donde lo local está Por ejemplo, dentro de, por nuestro ejemplo. know-how y, Bueno, y y las el cliente técnicas busca que ahora eso. están de moda son las más milenarias. Eso es. Estamos hablando de las técnicas del mundo Nolo, por ejemplo, las kombucha, las fermentaciones, las digo, ahí va. Si esto es la innovación y esto es un poco la nueva tendencia, y son bebidas milenarias, otras ejecutadas de otra manera. Eso es. Pero Es ahí darle está una vuelta a todo. el punto diferente está ahí. Con las técnicas actuales, rehacer lo que ya conocíamos. Correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me centraría en nuevos sabores, nuevas técnicas, trabajando esos ingredientes locales, esas técnicas culinarias, esa fermentación, es un poco todo lo que conozcamos, adaptarlo a nuestras necesidades. Obviamente, el servicio personalizado. O sea, También ha creo cambiado que mucho, ¿no? También ha cambiado mucho, porque una vez más los protocolos casi son ad hoc. Antes Sí. había un protocolo mucho más estructurado, mucho más cerrado, y yo creo que, bueno, desde las estrellas Michelin a los restaurantes más comunes y los coctelerías y locales más normales, al final vas modificando ese protocolo acorde a lo que la experiencia del cliente te pide, ¿no? Pues yo me lo llevaré a un ejemplo muy bueno que tenemos en la siguiente slide, que quiero que me expliques. Ay, esto. jolín, Esto es es que buenísimo. esto es Esto buenísimo. es buenísimo. Bueno, es una idea de un cóctel que hacemos en un código QR que se llama Dr. Jekyll, y de repente me alojo en los hoteles Estimar y me encuentro ese mismo QR en una galleta, pero ojo, lo más importante es que la galleta te conectaba directamente a la televisión del hotel, de tu habitación, y a partir de ahí además te compartía tu Netflix y tal, y te sentías como muy en casa, ¿no? Y luego hay como un mensaje también de, joder, este hotel todo es la mar de salado, llegaste tú y lo convertiste en dulce, porque está justo al lado del mar, gracias por elegirnos y tal. Ese formato de dirigirte a alguien a través de algo gastronómico, porque es cierto que los códigos QR, pues bueno, llevan nuestras vidas muchos años, pero el hacerlo en un formato comestible es un gran ejemplo de cómo dos personas distintas, ¿no?, hemos llegado a la misma conclusión de que puedas capturar un QR. De hecho, si hoy, por ejemplo, les daríamos en papel a todos los que nos están viendo, pues probablemente lo perderían, lo esconderían, lo dejarían en el coche o tal. Pero seguramente alguien haya preparado un QR en el que lo capturen y se lleven la ponencia de hoy, o la charla de hoy, el webinar de hoy, en un formato digital. Ya no lo pierdes, ya lo tienes en el móvil, lo consultas, ¿no? Me parece un puntazo que esta gente de este hotel, pues bueno, te hacen conectarte a la tele desde algo comestible. Y yo, antes de que se nos pasemos de tiempo, no quiero dejar pasar el que nos cuentes, hablando de producto, de servicio, de personalización. Bueno, sí, es que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora, Gonzalo. Está guay que lo hayas incluido porque, fíjate, en el año 66 esto era pura vanguardia, ¿no? O sea, ¿qué es la excelencia, qué es la vanguardia? Pues en el año 66 era coger una tacita de cerveza, incluirle cualquier otra cosa que no fuera cerveza o cerveza, pero estaban preparadas, cerámica gorda, se puede ver en la foto, y con el sello original del primer logo del Bar Stick, hace pues la pila de años, en el año 66. Son dos tipos de taza muy paralelas, en el sentido que son dos tazas blancas en las que se puede servir un cóctel o se puede servir cualquier cosa, ¿no? Esta, por ejemplo, es una taza interactiva del año 2026 en la que por wifi podemos conectarnos a través de nuestro móvil y pues añadirle códigos QR una vez más, añadirle frases, añadirle texto, añadirle lo que queramos, ¿no? De hecho, podemos tener algún ejemplo. No sé si se ve bien en la pantalla, si no abrimos pantalla. Mira, por ejemplo, aquí mira. estuvimos en HIP tú y yo, ¿no? Sí. La bienvenida la dio esta taza. Eso es. Es un puntazo, no fuimos ni Gonzalo ni yo. Pusimos esta taza y la gente, oye, ¿qué ha pasado? ¿No empieza la ponencia? ¿Ya es la hora? Bienvenidos a HIP. Bueno, pues la propia taza te decía la bienvenida, ¿no? Que yo me acuerdo que lo dije, pero nos despedimos las personas, porque sí que es cierto que hay un punto en el que tú le puedes poner, pues, ese mismo código QR y que el cliente, que es una aplicación que es muy cómoda porque el cliente se puede cobrar a través de su cóctel, ¿no? Pones aquí un QR, te cobras y te vas. Pero, ¿cuál es el problema de ese gesto? Que se os olvida lo más importante. Gracias por elegirnos, gracias por venir, espero que haya estado bien. Si me cobro y salgo corriendo, hay un punto que pierdo esa parte humana, que es el equilibrio famoso entre la tecnología y en la excelencia, ¿no? Es decir, oye, vamos a seguir siendo personas. Yo creo mucho en esto. Y bueno, esta es una bebida que surge a través de estos proyectos que decimos, ¿no? Random no es más que ahora mismo, si se está actualizando las bebidas nolos, con poca graduación alcohólica y sabores extremos, picantes, esto lleva muchísima fruta a la pasión, y picante es un buen ejemplo de algo que nace en el culinario desde la idea de regenerar bebidas muy chulas y así, y hacerlas desde mucho corazoncillo, ¿no? De hecho, si te fijas, ya la palabra random la usamos constantemente todos los días. Entonces, bueno, vamos todos aprendiendo a generar nuevos sabores y nuevas bebidas. No tiene más. Yo, por poner algún ejemplo, he traído por aquí esto, que es esto es el resultado de unos alumnos de cocina que estaban terminando, algunos de segundo, que estaban
terminando unas elaboraciones, en este caso estaban haciendo un tocino de cielo. Y todos los recortes del tocino de cielo, yo vi que lo estaban dejando ahí a un lado. Normalmente, ¿qué hacían con eso? Te iba a decir se tiraba, no, pero es todo dulcecito, los alumnos, imaginar, 18, 19 años, pues todo lo dulcecito, venga va, azúcar, 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 azúcar. Y les dije, venga va, os voy a lanzar un reto, ¿podríamos hacer una bebida con ese tocino? Y yo lo tiré ahí, lo dejé ahí. A las 2-3 horas me acerqué y estuve hablando con ellos, a ver qué conocimiento tenéis, con el conocimiento que tenéis, ¿qué haríais? Pues la mayoría tiraban a, le meto algo, lo trituro, lo cuelo y ya lo tengo. Y esto nace de hacer una higroscopia. Antes he hablado de la higroscopia. La higroscopia es la capacidad que tiene el alcohol de absorber la humedad que tiene en el ambiente. Esto sería una naranja. Para que os hagáis una idea, esta naranja lleva aquí 6 años, lleva desde el 2020. Esta lleva bastante menos, ¿vale? Esta está bastante más naranjita. Entonces es un limón que está colgado, este lleva 2 semanas. Pero ya va cogiendo bastante color. En 2 semanas ya va a estar cogiendo bastante color. Llegará a estar totalmente amarillo. Pues lo hicimos lo mismo con el tocino de cielo. Entonces, el alumno ya le he hecho pensar que con ese tocino de cielo puede hacer alguna otra cosa, pero claro, yo de repente le digo, puedes hacer una higroscopia y él ve algo colgado y tiene que desarrollar él como algo que es gelatinoso y que no lo puedo colgar de ningún sitio, cómo puedo transformarlo y hacer lo mismo, cómo hacer que un alcohol que no está en contacto con el tocino de cielo coja los sabores del tocino de cielo. Pues esto lo hicimos algo parecido, no sé si se ve sí, se ve, ¿no? Esto que veis aquí es lo mismo. Dentro hay un vaso con alcohol y debajo hay pimientos. Verdaderamente hay una verdura debajo. Entonces, toda la humedad que ha generado ese pimiento se está transfiriendo al alcohol que se está llevando esa humedad y esos sabores. Hicimos lo mismo con el tocino de cielo. ¿Por qué os cuento esto? Porque es una manera de que el alumno, con las herramientas que tiene, la creatividad que tiene, ya no el alumno, sino vosotros como trabajadores decís, vale, tengo un reto, me pongo un reto, si no me lo ponen ya me encargo yo de ponerlo. Y a partir de aquí intento sacar ese reto. ¿Vale? Qué guay. Y creo que nos quedan básicamente explicar dónde aplicamos todo esto que estamos hablando en nuestros diferentes cursos. Creo que nos queda más o menos eso y daros tiempo para hacer un par de preguntas. Sí, igual de hecho vamos a ir con las preguntas. Perfecto. Porque mira, tenemos a Mikel que nos escribe desde Gorila Donosti. Yo creo Hombre, que anda. Mikel, ¿verdad? Super Mikel, sí, todos sí. le conocemos. Qué lujo. Él es alumni del curso en bartender y coctelería. Qué lujo. Y entonces el tema está en que Mikel nos hace una pregunta más dirigida a gestión, porque nos pregunta, ¿cómo poder aplicar estas técnicas de motivar e incentivar esa creatividad y aporte del equipo desde el propio trabajo, ¿no? Esto lo hemos hablado, ¿no? Que muchas veces ¿dónde encuentras en esas 8 horas de trabajo, dónde encuentras el tiempo para incentivar y generar esa creatividad al equipo? Bueno, Mikel es un buen ejemplo en persona, él mismo, de lo que se ha autopreguntado, ¿no? Probablemente diga, ¿cómo lo hacéis vosotros si lo hacéis diferente a como lo hago yo? Pero él, además, si no recuerdo mal, Mikel es de la primera promoción. Entonces, claro, en la primera promoción a la actual, ¿no? Llevamos 11 o 12, pues lógica, esta sería la 12ª, si no lo digo mal. Probablemente se haya evolucionado también en el curso y técnicamente le vendría bien casi que volver a hacer el curso en ese sentido. Pero para mí lo más importante es que siempre hay un ratito en el día a día, porque es muy difícil, como decía Gonzalo, el candelarizar o en el calendario, calendarizar esas horas, ¿no? Y cómo remunerarlos o cómo... Pero muchas de las veces en el día a día, que yo creo que esto es súper importante, no siempre estamos en el sábado a tope, ¿no? Y sin embargo esos lunes, martes, miércoles, los días estamos un poco más tranquilos, siempre tenemos un ratito para intentar mejorar lo que ya hacemos. Claro, predicando desde el ejemplo, metiendo muchas horas, siendo tú el primero que está, haciéndolo tú, porque muchas veces también tienes que ser tú el primero en dar ese ejemplo, pero es que Mikel ya lo hace, entonces no hay mucho que decir. Pero no nos olvidemos que nosotros, y Mikel, y un abrazo y gracias por participar, y te agradezco mucho la pregunta, lo miramos como empresarios, lo miramos como gestores de equipos, pero mirémoslo como empleados. A mí me implementas un reto que encima va ligado a un objetivo o que va ligado a un premio, llámalo como quieras. Correcto.
que ese premio encima lo puedo hacer con las herramientas que yo conozco y tú no conoces. Claro. Por ello estoy seguro que la mayoría, y yo hablo de mis alumnos, siempre hablo de alumnos, pero me lo llevo a cualquier asesoramiento de cualquier restaurante. Yo estoy convencido que esos alumnos controlan mucho más que yo de redes sociales, de digitalización, de aplicaciones, de software, entienden de muchísimas más cosas que yo, porque han nacido con el móvil y entienden el móvil. Entonces, aplica retos que sean interesantes para ellos. No utilices tu propio conocimiento y tus herramientas de siempre para intentar llegar a tu equipo diciendo, no, vamos a hacer un cóctel. Pues a lo mejor no nos interesa hacer un cóctel, pero si tú estás interesado en cambiar la carta y en hacer cócteles, a lo mejor tienes un reto que puede ser, tengo mucho excedente de peladuras de espárragos. O fíjate, algo que hay muchísimo en todas las coctelerías. ¿Cuántas cáscaras de naranja y limón no tiráis en las coctelerías? Todas. Miles. Tú ya sabes la respuesta posiblemente, pero si le lanza al equipo, oye, pues ¿serías capaz de hacerme una soda natural a través de las carcasas de las naranjas o de las limas? Ya sabes que se puede hacer. Y otra que Lánzale. les motiva mucho, Gonzalo, al equipo, ¿sabes cuál es? Cuando algo está bien, que sabemos que está bien, que gusta, que sale mucho, oye, ¿cómo mejorarías esto? Cuando todo el mundo dice, no, es que nos queda, bueno, Miquel tiene muchos platos riquísimos, ¿no? Y están saliendo muy bien, además maridados con cócteles. Vale, esto está guay, está funcionando. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Porque es algo que ya funciona, ya se vende, entonces damos por hecho que está guay porque se vende. Entonces, cuando haces esa pregunta de cómo lo mejoramos, es como que todo el mundo se pone las pilas de, anda, todavía podemos tener ese margen de mejora, que siempre todos tenemos margen de mejora a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, hacer esa pregunta, esa autoexigencia, aunque sea en un formato natural, divertido, y buscar ese formato en el que el alumno, en este caso el empleado, se sienta implicado hasta cuando lo hacemos bien, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Jolín, aún podemos mejorar. Qué gran pregunta. Yo lo veo así, chicos. Más cositas, Maider, cuéntanos. Bueno, pues a mí sí me gustaría preguntaros también, tanto como Pachi Troitiño, que representa el mundo de la coctelería, y en este caso Gonzalo Parras, el mundo de la dirección de sala y gestión, ¿cómo dialogan esos perfiles entre, bueno, pues entre ese bartender y esa dirección de sala para construir una experiencia completa? ¿Cómo diríais? Entre los dos. Con tu permiso. Sí. ¿Vale? Yo creo que la persona que a día de hoy piense que solamente tiene que tener un perfil está muy equivocado. Y aquí te voy a meter otro perfil, te voy a meter el de cocina. Claro, aquí nos encontramos muy habitualmente, como estamos en una universidad culinaria de gastronomía, donde el alumno en un 90% del primer año vienen todos a cocina y vienen empezando en cocina, 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 cocina. Luego se dan cuenta que hay mucho más que la cocina y que para llegar a sus objetivos pueden tener diferentes caminos y no solamente tienen que hacer, es necesario saber de cocina. Y de hecho lo que tienen que conocer es de todo un poquito y saber de todo un poquito. Pues si tú te coges y te centras solamente en lo que te gusta, pues tenemos un problema, tienes que saber de todo un poco. Correcto. No tengo más que añadir, porque yo hubiera contestado lo mismo, pues de un modo de vista más de bartender, porque el bartender a veces es coctelería clásica, mis tatuajes, mi forma de ser, que se vea mi personalidad, y se me olvida que alrededor, de hecho, yo creo que, fíjate, la mayoría de las veces de las técnicas o cosas que se nos conocen como, el equipo de Pachi, que la cafetera verde o lo que hayamos hecho, muchas de las veces son inspiradas en técnicas de vanguardia que antes se habían hecho en otro espacio. Es decir, si hubiéramos hecho la del caballo así con dos, soy cocinero, soy bartender, jamás hubiéramos creado todo lo que hemos hecho, ¿no? Un sumiller no puede saber solo de Correcto. vinos. Un cocinero no puede saber solo de platos de cocina. Más que Y te un pillan todo, camarero, te quedas fuera un enseguida. camarero o un bartender no puede saber solo y Seguro además exclusivamente de lo que gastronomía le gusta. 360, ¿no? Que es algo muy Eso nuestro, es. pero es una frase que lo dice todo de cómo trabajamos aquí en BCC, ¿no? Ver la gastronomía en modo 360, no solo en modo lo que a mí me guste o lo que yo creo que me va a hacer salir adelante, porque entonces si haces eso, descubres un mundo maravilloso en el que te van a inspirar incluso personas y técnicas que no hubieras soñado nunca en la vida, ¿no? Como todas las áreas de conocimiento influyen entre sí, ¿no? Correcto, es que eso es brutal. De hecho, probablemente sea el mayor valor de la experiencia cuando vienen aquí. Eso es. Cuando acaban les preguntas, oye, ¿qué tal ha ido el máster? Jolín, sí, les preguntamos constantemente, pero esa última pregunta, ¿qué te llevas, no? Y siempre dicen, wow, me ha sorprendido muchísimo la gente que no conocía.
porque ya dan por hecho pues que van a venir externos, gente que lo hace muy bien, conocidos en el sector, y siempre les estalla la cabeza con lo que pasa aquí dentro, que es algo que no sabían que pasaba, la cantidad de talento interno que tenemos y que a veces, bueno, pues probablemente no se le dé ese valor porque, bueno, pues están en casa, ¿no? Pero el que viene de fuera y los ve, pues alucina y dice, mira, eso es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Y no solamente por ese know-how, sino por el entorno, como decíamos antes, del aprendizaje y todo lo que puedes aprender en Basque Culinary. Claro, cuando llegas aquí, en cualquier curso, en cualquiera de los dos cursos, más centrado en la coctelería, más centrado en el mundo de la sala, te piensas que vas a estar todo el día moviendo la coctelera. Correcto. Y luego hay un momento, y esto ya os digo, si alguna vez os animáis a hacer algún curso con nosotros, hay ese momento de frustración los primeros días que dices, jo, que llevo una semana y que no cogí una coctelera. Luego lo entiendes. Claro. O sea, luego entiendes que para llegar a coger esa coctelera, primero tenemos que tener esa visión general, esa visión 360, que te permite decir, vale, ¿para qué estoy moviendo la coctelera? Porque a lo mejor es que no hacía falta mover la coctelera, ¿no? Es chulo verles crecer luego. Bueno, pues ahí tenemos esos códigos QR. ¿Ves? Ahí están los QRs, tenían que salir. Que enlazan con estos dos cursos sobre los que llevamos hablando, bueno, pues esta última hora. El curso avanzado en bartender y coctelería creativa, coordinado por Patxi Troitiño, y el curso avanzado en dirección de sala y atención al cliente, coordinado por Gonzalo Parras. Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, Gonzalo, Patxi. Qué rápido, ¿eh? Cuando se está a gusto, qué rápido pasa el tiempo. Ha sido un placer todo los aprendizajes que nos habéis compartido desde vuestra experiencia, desde vuestro perfil como profesores aquí en Basque Culinary Center. Y nada, pues súper agradecida de vuestro tiempo, de vuestros aprendizajes, y esperamos veros muy pronto a vosotros y por supuesto a toda esa audiencia que nos ha seguido, que les esperamos con los brazos abiertos aquí en Basque Culinary Center. Igualmente. A todos vosotros por vuestro tiempo y estar un ratito con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos.